Hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Verso 24, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor Dios Todopoderoso, tu grandeza, tu poder, tu palabra bendita y santa y poderosa para alumbrarnos, y poderosa para restaurarnos, y poderosa para edificarnos. Hoy, Señor, háblanos. Ministranos, Espíritu Santo. Unge a este pueblo sus oídos, su corazón, para que cada una de las palabras, Señor Dios, que hoy hemos leído y aprendido, la grabemos, Señor Dios, para el bienestar de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El evangelio no es según hombres. Este estudio lo vamos a titular: el evangelio no es según hombres. En pocas palabras, todas las escrituras y el evangelio es divino, ¿verdad? No es según hombre, ni revelación de hombre. Es revelación de Jesucristo. En este caso queremos nosotros estudiar 4 verdades muy grandes, muy importantes. ¿De quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? Es como 4 preguntas, pero que al final, hermanos amados, vamos a sacar una conclusión gloriosa. ¿De quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? En segundo lugar, ¿quién llamó a Pablo a tal obra y cuándo lo llamó? Otra pregunta: ¿quién llamó a Pablo a la obra bendita de Jesucristo? En tercer lugar, ¿a quiénes o con quiénes tuvo contacto luego de su conversión? En cuarto lugar, ¿qué reacción provocó su testimonio entre los fieles y entre los sacerdotes y el pueblo de Israel? Allí anda radicando lo que es el estudio de hoy.
Nosotros, la semana, no la pasada, sino la antepasada, hablamos del versículo 10. Dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Hablando de agradar, en pocas palabras, no quiere decir que uno no va a agradar a los demás. Estamos llamados para amarnos y respetarnos y agradarnos unos a los otros. ¿Verdad que sí? No está hablando de ese agradar, que yo no hago las cosas para los hombres. La verdad, todo lo que hacemos para Dios, lo hacemos para nuestros hermanos. Definitivamente. Si usted hace algo para Dios, es a favor de nuestros hermanos, ya que al Señor nosotros no le podemos hacer favores. No lo miramos. Pero si estamos nosotros agradando a los hombres, con nuestra actitud y con nuestro buen ejemplo, estamos agradando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando el apóstol Pablo se refiere, hermano, a no agradar, está diciendo, pues yo no me hago al lado de las doctrinas erróneas de los hombres. Yo estoy a favor de la revelación que Jesucristo me ha hecho a mí como apóstol de Jesucristo. Amén. De eso está hablando. Está hablando de no hacerse al lado, dejar la verdad por seguir la mentira. En pocas palabras, yo he sido puesto para agradar a Dios y no a los hombres, en el sentido de que mucha gente, por agradar a alguien, hace algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pues nosotros no vamos a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, sino vamos a hacer siempre bajo la voluntad del Señor. Le parezca a quien le parezca o le agrade a quien le agrade, pero si nosotros estamos agradando a Dios, con eso estamos más que bendecidos y victoriosos. Amén. En el verso 11 dice el apóstol, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino que dice que lo recibió a través de Cristo. Igual, los apóstoles, los 12 discípulos o apóstoles del Señor, fueron instruidos también por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por Cristo ellos fueron enseñados. El evangelio que ellos predicaban, lo habían recibido, tampoco, no lo habían recibido de hombre alguno, sino del eterno Hijo de Dios. Lo habían recibido de Cristo, por eso también ellos eran apóstoles de Jesucristo, porque a ellos no los había adiestrado el hombre, sino los había adiestrado Jesucristo, el Señor. Amén, les había enseñado la palabra, les había enseñado, los había fundamentado en el evangelio. Igual, Pablo también dice que él recibió el evangelio no de hombre, sino de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿de quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? Lo recibió de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? Son nuevas, buenas de salvación o noticias buenas. Amén. Noticias maravillosas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1 dice, hermanos, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no nos avergonzamos del evangelio? Porque el evangelio es divino. El evangelio no viene de los hombres ni es de los hombres. El evangelio es el mismo Jesucristo, diríamos así. Amén. Entonces, no me avergüenzo del evangelio. No nos vamos a avergonzar del evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque no es de los hombres. Porque el evangelio es divino. Porque el evangelio también es poder. ¿Cómo yo me voy a avergonzar del evangelio? El evangelio que nosotros hemos recibido no es el evangelio de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo, ni de Lucas. El evangelio que nosotros hemos recibido es divino. Amén. Fue dado a estos hombres, bendito sea Dios por estos hombres. Amén. Fue dado a ellos. Pero el evangelio que nosotros hemos recibido es divino. Es de Cristo. Cristo nos ha alumbrado. Porque el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, es poder. Diga conmigo, es poder. El evangelio de Jesucristo es poder. Y bien dijo el apóstol Pablo que no hay otro evangelio, jamás. El que se parece no es evangelio, esa es tradición de los hombres. O esos son mandamientos de hombres. O algo que los hombres han inventado. El verdadero evangelio no es, hermanos,
diríamos, entretenimiento, ni tampoco es, hermano, hacer reír la gente. El evangelio es poder. El evangelio es poder. El evangelio es potencia. El evangelio es poder. El evangelio es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Las buenas noticias son estas: que Cristo apareció para salvar, para libertar, para dar vida, para perdonar, para salvar a aquel que en él creyere. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros estamos aquí no porque nosotros quisimos, sino porque Jesucristo se nos reveló a través de su palabra. Y si estamos aquí, es gracias al evangelio de Jesucristo, que nos alumbró, que nos transformó. Y nosotros somos testigos de esto, que el evangelio es poder, porque nadie podía cambiar nuestra vida ni transformar nuestra vida. Pero apareció alguien que nos predicó el evangelio de Jesucristo, el evangelio que transforma, el evangelio que trae restauración a la vida de los hombres. Y desde ese momento nosotros estamos seguros que el evangelio es poder, porque nadie podía cambiar nuestra vida, pero Jesucristo a través del evangelio, Él nos transformó, Él nos hizo libres. El poder del evangelio es transformador. Él liberta al cautivo, Él liberta al endemoniado, Él salva. Ah, bendito sea el Señor, el restaurador, hermano. El evangelio no es cualquier cosa. La gente piensa que ser evangélico es como una tradición, hermano, que es como vivir más una religión, pero no es así. El evangelio es poder de Dios, hermano. Por eso es que la gente dice, desde que aquel se metió al evangelio, no fue que se metió, fue el que el Señor lo llamó. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, algo pasó en su vida. Su vida es diferente, ya dejó la vida vieja. Qué bien dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y en él todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Y la gente comienza a ver y dice, ¿qué le pasó a este? Muchos dicen que le picó, se volvió loco. No es que estamos locos, es el poder del evangelio que nos ha transformado. Esos hogares que vivíamos quizás en pleito, en contienda, hermanos, ahora viven en paz. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es poder. El evangelio ha transformado la familia, el evangelio ha transformado los matrimonios, el evangelio ha llevado la paz a las casas. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El evangelio no de origen humano, es de origen divino. Fuerte ese aplauso, viene del cielo. Y yo no lo he recibido, dice, de hombre alguno. Ha sido revelación de Dios. En este caso a nosotros, el Espíritu Santo nos ha revelado el camino, hermano. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo nos ha revelado el camino, hermano. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado al mundo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros estamos en el evangelio no porque fuéramos inteligentes ni sabios, sino por la pura gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo y por la guianza del Espíritu Santo, que Él nos convenció diciendo que ustedes están hundidos en el pecado. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida. Estamos aquí por revelación del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nosotros estamos aquí por la misericordia del Espíritu Santo, hermano. A Pablo, Jesucristo, a nosotros el Espíritu Santo nos ha traído, hermano. ¿O no? ¿O quién nos podía convencer a usted? Ni sus papás, ni mis papás podían convencerme. Andas mal, hijo. En ese camino que vas, te va a ir mal, vas a ir a parar mal, vas a llegar a la muerte, hijo, si no te apartes. Pero nosotros seguíamos en ese camino. Pero el día, aleluya, que vino el Espíritu Santo a nosotros y nos convenció de pecado, Él cambió nuestra manera de pensar, porque eso es lo que es el evangelio. El evangelio no es pensamiento humano, el evangelio no es pensamiento humano, el evangelio es poder de Dios, aleluya. El evangelio es poder de Dios para sanar, para libertar,
Diga gloria a Dios. Hoy soy libre por Jesucristo, el evangelio de Cristo. Somos libres, 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 libres. Gloria a Dios en esta hora. Fuerte ese aplauso a este libro. Estamos aquí no es por mi mensaje, es por la palabra. Estamos aquí no porque alguien nos convenció el Espíritu Santo. Al evangelio no se mete, al evangelio lo ha llamado Jesucristo. Él lo llamó a usted, lo llamó a su familia. Estamos aquí porque Cristo es bueno. Estamos aquí porque el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, para libertad al cautivo. Diga gloria a Dios. Bendito sea Jesús, bendito sea Dios, bendita sea su gracia en esta hora. Entonces, ¿de quién recibió Pablo el evangelio que predicaba? No a ese hombre, no lo recibió ni lo aprendió de los hombres alguno. El Señor, cuando se le apareció, bendito Dios, ustedes saben quién era el apóstol Pablo, hombre, era Saulo de Tarso. Y no era cualquier hombre, el hombre preparado a los pies de Gamaliel. Un hombre que tenía alto conocimiento de la ley, sabía la ley mosaica. Desde el principio al fin tenía mucho conocimiento, pero era un hombre terriblemente malo. Porque como hoy en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente que tiene tanto celo y dice, mi religión es la única, es la más antigua y es la verdadera. Los demás son sectas, los demás son del diablo, los demás se ponen a condenar. Ese celo es celo enfermizo. Saulo de Tarso no era apóstol todavía. Tenía un celo terrible. Y ese celo lo llevaba a asesinar los hijos de Dios. Hay un celo que es bueno. El celo, hermanos, de guardarnos en el evangelio, de purificarnos, de ser celosos en la obra de Dios es bueno. Pero hay un celo que es malísimo. Ese celo lleva a pelearse los hermanos, que la iglesia esta es mejor, que la asamblea es mejor, que la palabra viva es mejor, que los católicos son mejores, que los testigos de Jehová son mejores, y andan peleando y peleándose en lugar de predicar el verdadero evangelio que transforma, el evangelio del amor, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la compasión, el evangelio de poder, el evangelio que restaura, el evangelio que alumbra, el evangelio que da vida, quita. Y así estaba. Perseguía a la iglesia, así unos hermanos, y los asesinaba. Pero ¿cuál es el punto? Le apareció el dador de la vida yendo a camino a Damasco. ¿Verdad? ¿O no iba para Damasco? ¿Quién se le apareció? Se le apareció Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El actor del evangelio, el dador de la vida. Y le dijo, Saulo, Saulo. Y Saulo cayó a tierra y le dice, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Era Jesús que perseguía a Saulo? ¿Era Jesús? ¿Era Jesús? Era la iglesia, pero la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Aquel que persigue a la iglesia persigue a Cristo, y aquel que persigue a Cristo, hermanos, no saben en qué se mete, porque Jesucristo es poder, porque Jesucristo es vida, porque Jesucristo tiene el poder para dar vida y para matar. Bendito sea el Señor en esta hora. Y entonces le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Y entonces el Señor, hermano amado, le dice, soy Jesús. Y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo envía. Y es ahí donde lo llama a predicar el evangelio. Él no lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, lo
recibió de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? O es Cristo que le encomendó el mensaje a los gentiles. Y gracias a Jesucristo y gracias al siervo Pablo es que ahora nosotros la luz de Cristo nos ha alumbrado y estamos en el poderoso evangelio. Él nos ha transformado, Él nos ha hecho libres. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Pues gracias a Dios, gracias al evangelio que es poder. Somos linaje santo, bendito sea el Señor. Somos hermanos embajadores del reino del cielo en esta tierra. ¡A su nombre! El mensaje humano lo transforma, la psicología lo transforma, la homilética humana no transforma, la teología humana no transforma. Transforma el evangelio de Jesucristo y su palabra. Si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente seréis libres. Somos libres por Cristo, somos libres por el poder del evangelio, somos libres, dígame, libres. Y yo soy libre. Somos libres. Porque este evangelio ni es ni de Pablo, ni de Walter Contreras, ni del Papa, ni de los curas, ni de los pastores, ni de los evangelistas. Este es poder de Dios. Y se acabó. ¿Lo recibió de quién? De Cristo. Pues vamos a la segunda verdad. ¿Quién llamó a Pablo a la obra y cuándo lo llamó? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó a usted? Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué tenía Pablo de agradable? Saulo, antes de ser convertido, no tenía nada de agradable. Pero ¿qué le agradó a Dios de Pablo, de Saulo en aquel entonces? ¿Usted cree que nosotros teníamos algo de agradable ante los ojos de Dios? Nada. Pero el versículo 15, a nosotros, usted está conmigo aquí, dice, pero cuando agradó a Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios sí sabe qué está haciendo en nosotros. Hay cosas que nosotros decimos, ay Dios mío, a mí, ¿por qué? Señor, tú no entiendes hoy lo que mañana Dios quiere hacer contigo. Tú no entenderás cosas hoy, pero mañana dirás, gloria a tu nombre, Señor. Porque lo que no entendí ayer, lo entiendo. A veces cosas duras a nuestra vida, a veces circunstancias difíciles, pero cosas que no entendemos hoy, con la ayuda de Dios las vamos a entender. Y entonces dice, y agradó a Dios. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, mire, ¿qué tenía de agradable? A nosotros, de verdad, qué bueno vio Dios en nosotros. Humanamente hablando, ¿qué miramos nosotros? Incluso, por muchos de nosotros nadie daba un 5. Más bien la gente miedo los tenía. Ahí viene, dice el que rompía los vidrios. Ahí viene el que rompe los vidrios. Saquen las pistolas. ¿Verdad? No teníamos nada teníamos algo de agradable nosotros. Humanamente hablando. Pero lo que el hombre no ve es lo que ve Dios. El hombre miraba escoria en nosotros. El hombre miraba perdición en nosotros. El hombre miraba miseria en nosotros. Dios, a través de Jesucristo, miraba hijos transformados por el evangelio. Y agradó a Dios, sí, hermanos, si nosotros estábamos igual. Si no éramos asesinos, éramos hermanos mentirosos, fornicarios, adúlteros, pecadores. Pero Él no nos vio conforme nuestras iniquidades,
sino que dice que lo vil del mundo, 1 Corintios 1:27, lo vil del mundo escogió Dios, lo que no tenía valor, lo que no tenía vista hacia el hombre, lo miserable, lo débil para avergonzar a los fuertes, lo necio para avergonzar a los sabios. Eso fue lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo. No tenía nada de agradable, pero Dios en su misericordia, en su gracia, lo llamó, porque fue Jesucristo que lo llamó. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros no teníamos, hermanos, vista humana, pero el Señor ya nos miraba, adorándole, glorificándole, alzando nuestra voz para adorarle. Él nos miraba en este lugar, dándole palma, adorando y diciendo: Cristo, aleluya, tú vives, tú reinas, eres Salvador, eres mi vida. Bendito. No éramos nada agradable, pero Él halló en nosotros, hermanos, o nosotros hallamos su gracia y su misericordia en Él. Y entonces dice que Él lo llamó, que tuvo de Él misericordia. Y dice el verso 15: y agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Quién lo llamó? ¿Quién llamó a Pablo a trabajar en la obra de Él? Dios lo separó desde el vientre de su madre. ¡Qué grande es Dios! Y alguien dice: eso es imposible. ¿Cómo que Dios es el Dios que lo conoce todo? Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Él conoce todas las cosas. ¿Cómo podemos oponernos a la voluntad de Dios? Así como escogió a Pablo desde antes del vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, también Dios escogió a Jeremías desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Dice que Él lo santificó para profetas a las naciones. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Él nos escogió, Él nos eligió, Él vino a poner su propia vida para salvarnos, para libertarnos, para darnos vida. Diga gloria a Dios. Somos llamados por Dios, somos sus hijos, somos su pueblo. Bendito sea el Señor. No somos cualquier cosa, somos herencia de Jehová. A su nombre. A mí no me llamó el pastor, a usted no lo llamó a usted no la llamó su esposo, a usted no lo llamó su esposa, a nosotros nos llamó el dador de la vida. Desde que estábamos, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes que mi madre saliera embarazada, ya sabía que este chiquitillo va a estar predicando, y lo voy a hacer de esta estatura, va a predicar mi palabra. Aquí estoy por gracia de Jesucristo. Porque si está aquí, es porque Cristo lo ha llamado. A usted nadie lo podía enderezar, pero el evangelio de Cristo, que es poder, lo ha enderezado. A usted nadie lo podía cambiar, pero el evangelio es poder de Dios y lo ha transformado. Somos transformados. Bendito sea el Señor. Nuestra mente vieja, nuestra mente pecaminosa, nuestro corazón de piedra fue arrancado y el Espíritu Santo puso en nosotros un corazón nuevo. Somos nuevas criaturas, somos llamados por Dios, somos elegidos por Dios. Él nos eligió. Dele gloria a Dios. Aleluya. Amén. A Pablo lo eligió, lo separó Dios desde el vientre de su madre. Dios lo llamó por su gracia. Efesios capítulo número 2 dice que nuestra salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Dice que nuestra salvación es por pura gracia. La Biblia dice en Romanos capítulo número 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el evangelio, mas la dádiva de Dios es para vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vino para levantarnos, para llamarnos, para redimirnos, para darnos vida. ¡Aleluya! ¿Cuánto pueblo agradecido está por el llamamiento de Cristo, por su gracia? ¿Cuántos tienen agradecimiento? Digan gloria a Jesús. ¡Vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! No podemos pagar su grande amor. No podemos. Él vino a libertar a su
sus escogidos. Y a los demás también. La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero hay una clave. Todo aquel que en Él creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús es para todos, pero especialmente para sus escogidos. Alábele si puede. ¿Usted cree que Cristo lo escogió a usted? ¿Y cuándo cree que lo escogió? Desde que fuera formado en el vientre de su madre. Y entonces Efesios capítulo 2 dice que Jesús estaba con nosotros muertos en delitos y pecados, pero apareció el Hijo de Dios para darnos vida y vida en abundancia, porque Él nos escogió desde antes de la fundación. No fue solamente desde antes del vientre, sino que desde antes de la fundación. Él ya sabía. Esa hermanita ahí, esa chelita, ahí va a estar sirviendo, dijo el Señor. Antes que usted fuera, Él ya es. Antes que Él la formara, Él sabía cómo iba a ser a la hermana, cómo iba a ser el hermano. A este le va a ser piatito con naricita larga, pero va a ser bueno para trabajar en mi obra. Alabanza. Y aquí estamos, por pura misericordia del Señor. ¿Quién llamó a Pablo? Lo llamó Cristo. Y lo llamó desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Lo llamó por su gracia. Nosotros no somos salvos por nuestro físico. Imagínense usted, si el hombre fuera salvo porque sea de 5 o 6 pies. 6 pies de alto. Ojos verdecitos o color miel. Fuerte. Sin púlpito, ¿verdad? ¿Quién sería salvo? Pero eso es el Evangelio. El Evangelio eso es. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no hace, Dios, Jesucristo no hace sección de personas. Como salva al grande, salva al chaparro. Como salva a la gordita, salva a la modelo que se arrepiente. Como salva a aquel que es, hermanos, ojos grandes, aquel que es ojo chiquito. Él no hace sección de personas. Ese es el Evangelio. El Evangelio no hace sección de personas. El Evangelio es poder para transformar al grande, al pequeño, al chaparro, al alto, al zarco, a los ojos negros, a los ojos café, al pelo negro, al pelo amarillo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Él nos llama y te sigue llamando y te está diciendo, hoy es el día de salvación. Pasamos a la tercera verdad. ¿Con quién tuvo contacto luego de su conversión? Después, verso 18, pasando, después de su conversión, ¿se acuerdan que Dios lo envió dónde? ¿A dónde? Donde un hombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Y la calle se llamaba? ¿Y usted le va? Estamos bajo la diestra de Jesucristo. Bajo su mano poderosa. Todos alaban al Señor. ¿Y para qué llegó a la calle, la derecha, donde Ananías? No fue a recibir instrucciones de él, ¿verdad? Fue a que orara por él. Por dos cosas. Por dos cosas. Una, porque él se puede decir del encuentro que tuvo con Cristo, fue un resplandor, como una luz resplandeciente que vino del cielo. Así se le apareció Jesús a Saulo de Tarso. Porque Dios es espíritu. Si Él habla de manos, de corazón, es para que nosotros entendamos más. Pero Él es espíritu. Él es espíritu. Y aquel resplandor lo dejó ciego. Entonces se fue. Y oró Ananías por él. Y recibió la vista. Nosotros también éramos ciegos. Y ahora miramos la luz de Cristo. Porque Él nos trasladó. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también Ananías oró por él.
recibe la vista, pero también pasó algo extraordinario en la vida de Pablo. ¿Qué recibió aparte de la sanidad en su vista? El bautismo en el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Ojo, todo aquel que ha sido llamado por Dios debe de anhelar el don del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Pero pastor, ya llevo 2 años pidiendo y no hablo lenguas. Esa es una de las señales externas, ¿sí?, que la gente ve, externa, el hablar en nuevas lenguas. Pero ¿cuáles serán las evidencias de un verdadero hijo o llamado por Dios que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? De nada sirven las lenguas, de nada sirve la profecía, de nada sirve si no hay amor, nada son. Yo por la evidencia externa me voy a hablar nuevas lenguas, claro que sí, pero lo más importante es el testimonio que un escogido de Dios da dentro y fuera del local de oración. ¿De acuerdo? Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y dice, pastor, pero es que no tengo el don de hablar nuevas lenguas, pídalo. Pero lo más importante es vivir como hijos y escogidos de Dios. Muchos me preguntan, ¿y será que estoy bautizado con el Espíritu Santo? Porque yo no hablo muchas lenguas, pastor. Pero es esforzado, cansadito, aquí está. Con 1000 problemas, aquí está. Muchas veces sin fuerza, pero aquí está. Despreciado, pero aquí está. Golpeado, pero aquí está. ¿Qué más? Esa es una evidencia de que está bautizado porque tiene poder. Y cuando venga el Espíritu Santo, le dijo el Señor, sobre vosotros recibiréis poder para vencer la tentación, para vencer la prueba. Porque no habéis recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para vencer y perseverar hasta el día de su regreso. Entonces dice que vio a Ananías, recibió la sanidad, recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Y en el verso 18 dice, después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció ahí 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces dice que pasaron 3 años, amén, y después de 3 años subió donde estaba Pedro. Y se estuvo con Pedro 15 días. Y dice, y no vi a ninguno de los apóstoles, pero vi a Jacobo. Jacobo era hermano de Jesucristo, hablando en la humanidad. Amén. Era hijo de María y hijo de José. Jesús no era hijo de José. Ni en la carne, no era hijo de José, hijo de María sí. Pero Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero era hermano de Jacobo, ¿por qué? Por su madre. Y era uno de los apóstoles fieles que siempre estaban al pie, juntamente con Jesús, Pedro y Jacobo y Juan. Eran los que andaban siempre cerquita del Señor. Pero dice que estuvo 15 días solamente. Y luego se va el apóstol. Y aquí llegamos a la última gran verdad para que nos vayamos para la casa. ¿Qué reacción provocó su testimonio? En el versículo número 24. Y glorificaban a Dios en mí. Dice que iba él a predicar en el verso 18 en adelante. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente decían a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios por Pablo. Bueno, fíjense que el testimonio de Pablo decía quién había sido él y quién era hoy en Cristo, que por su gracia fue llamado desde antes del vientre de su madre, desde que estuviera en el vientre de su madre. Y todo este testimonio a los hermanos que él perseguía, a la iglesia primitiva, se gozaban, se alegraban y glorificaban a Jesucristo por lo que había hecho en la vida de aquel Saulo perseguidor. Y ahora decían, ese era el que asolaba a la iglesia, ese era el que nos perseguía y nos mataba, pero ahora aquel que nos asolaba predica de la fe la cual él perseguía. Qué bonito es ser hijo de Dios, qué lindo es ser escogidos por él, qué lindo es ser llamados por él. Día a día miramos sus maravillas en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso glorificamos a Cristo, por todo lo que Él hace en mi vida, en su vida, en la vida de los amigos cuando los transforma. Yo glorifico a Cristo porque Él es poder, porque Él es amor, porque Él es misericordia. Y día a día veo su amor reflejado en la humanidad. Dele gloria a Dios en esta hora. Me regocijo en Cristo por usted. Me alegro, me siento gozoso al ver lo que Dios está haciendo día a día en su vida. Y dice la Biblia que se gozaban, se alegraban, glorificaban a Cristo por lo que Él había hecho en la vida de Saulo, ahora Pablo el apóstol. Y no lo conocían de vista, pero ya no se escondían. Viene Saulo de Tarso, no viene aquel que antes nos perseguía y nos asolaba. Ahora predica de ese Cristo el cual nosotros predicamos. Damos gloria a Cristo por Pablo ahora, que anda con nosotros, que no era de nosotros, pero que Dios lo llamó en su gracia y ahora está con nosotros, viene con nosotros. Damos gloria a Dios. Dan gloria a Dios, hermano, por tu hermano que está a la par tuya. Diga gloria a Dios por mi hermano, por mi hermana, porque aquí está por pura gracia y por pura misericordia. A su nombre. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y somos salvos. Gracias. Esa fue una reacción por su testimonio. Alegría, gozo. ¿Qué más? Glorificaban a Dios, pero por el otro lado, aquí termino. Los ancianos de Israel, los fariseos, los que le daban carta a él para que mataran a los hermanos, a los cristianos, a los evangélicos, se le voltearon. Y eso aquí. El evangelio no es solamente alegría. Desde el momento que nosotros venimos a las filas por llamamiento de Cristo, por llamamiento del Espíritu Santo, desde ese momento nos hemos metido a un terreno minado. Hay bombas, hay de todo. Pero pasarás por el valle de la sombra y de la muerte, pero no vendrás mal alguno. Aquellos que han sido llamados por Dios. Saulo dejó de perseguir la iglesia, empezó a ser perseguido él. Muchas veces el diablo, su demonio, y que el Señor lo reprende en esta hora, se levanta contra nosotros. Se levantan acá, se levantan allá, se levantan aquí, se levantan por allá, se levantan por aquí, pero nosotros estamos confiados, seguimos y vamos a decir, aunque un ejército acampe sobre mí, no temeré, porque yo estoy confiado en Jehová el Señor, el cual me ha llamado.
pasarán pruebas, pasarán angustias, pasarán soledad, pasarán momentos difíciles en el matrimonio, en la familia. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final Dios nos dará la victoria. Sea en esta tierra, sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Hijos míos, la verdad hay momentos que dan ganas de retroceder, pero atrás no hay nada bueno. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos los que vamos en avanzada para la salvación y la vida eterna, porque tenemos a alguien que pelea por nosotros. Diga conmigo, si Él es por vosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie nos podrá separar del amor tan grande de Cristo. Ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, ni hambre, ni persecución. Nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Evangelio poderoso